justamente para analizar los resultados de estas encuestas electorales, hoy nos acompaña vía remota Francisco Abundes, ya se lo mencionábamos al inicio de este espacio, es consultor en comportamiento electoral y director de Parametría. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto estar con ustedes. Gracias. ¿Qué tal? Bien, pues para conocer qué es lo que pasa con estas encuestas, Francisco, que como bien mencionamos, pues hay algunas que sí indicaban que iba a ganar quien hoy se anuncia como ganadora, pero hay otras que sí se quedaron muy lejos de la realidad o incluso mencionaron a alguien que finalmente no ganó. ¿Qué sucede en estos casos? Mira, lamentablemente se está mezclando mucho a las empresas que hacemos investigación con empresas que hacen publicidad y la presentan como investigación, y eso creo que confunde mucho al electorado o incluso a los medios. Creo que el ejemplo más ilustrativo, emblemático de esto es una empresa, pues básicamente publicidad, que se llama Massive Caller, que se encargó de difundir resultados que a todos nos parecían extrañísimos, los que podemos venir más cerrados, más abiertos, como bien señalas. Hubo incluso entre los que vimos como ganadora a la hoy candidata electa, hubo muchas diferencias, digamos, entre si podía ser de 30 puntos o de 25 puntos o de 20. Entonces eso, digamos, ya no era fue una elección complicada, hay que decirlo, pero de eso a, digamos, dar un ganador que no es, digamos, que no es lo que sucedió, creo que sí hay un problema, ¿no? Y te diría que eso es lo que yo creo que terminó pasando, que muchos medios de comunicación validaron a empresas publicitarias o de estrategia que en realidad no se dedican a la investigación. Creo que ahí hay una primera confusión. Separando esto, yo te diría que llegaremos muy cerca del 100% quienes dimos al ganador correcto. Y además, las encuestas desde meses antes indicaron el desenlace de la elección. Es decir, ya sabíamos que para allá iba justamente el resultado, si las encuestas eran correctas, y finalmente, aunque varía el porcentaje, pero pues prácticamente todas indicaron lo que vimos que ocurrió este domingo. Sí, te diré, Héctor, que lo que metió creo que mucho ruido en este proceso como investigadores y en el momento de presentar resultados fue la polémica que se dio alrededor del Estado de México y antes en la elección intermedia del 21, porque eso nos hizo pensar que entonces íbamos a tener una oposición que podía salir en altos números y que Morena, como había pasado en estas dos elecciones, tal vez no participaría en la misma magnitud. Lo que muestran los resultados que tenemos es que tal vez incluso fue al revés, es decir, tener un partido Acción Nacional en 16% es realmente sorpresivo. Tener bueno, el PRI no tanto, y como ya lo anunciábamos en este espacio y en un artículo también en Milenio, la probabilidad de que MC quedara por arriba del PRI era alta, eso ya lo sabíamos, el PRI nos sorprende, pero básicamente tener un PAN de 16, una Acción Nacional, sí creo que a muchos nos sorprendió. El resto de los números está en el margen, es decir, el Verde está relativamente alto, casi en 8 puntos, PT creció muchísimo cuando regularmente habría tenido 3, 4 puntos, está por arriba de 6 puntos. Ya cuando vamos al detalle, creo que es posible ver o observar dónde pueden estar las sorpresas. Una que parece muy contraintuitiva, pero hay que mencionarlo porque creo que también es un dato que hay que repensar o reflexionar, es la tasa de participación. La tasa de participación no fue alta, en realidad es la segunda más baja del siglo, es decir, la más baja es 2006 en la elección del expresidente Calderón, y esta es la segunda más baja, apenas por arriba del 60%. Hace 6 años y hace 12 años fue de 63%, y la elección del expresidente Fox en 2000 fue de 64%. A diferencia de lo que, digamos, de la sensación que generó esta elección, la tasa no fue alta. Hay como varias sorpresas que podríamos revisar.
pero sin duda, digamos, en términos de los diagnósticos electorales, creo que diferíamos en la magnitud, no en el ganador. Diferíamos en qué pasaba con el Congreso, los congresos, diferíamos en elecciones locales, por ejemplo. Sin embargo, creo que Francisco, Yucatán es sorpresivo. Varios anunciábamos que era una elección que se podía complicar para la oposición. Claro. De hecho, en alguna plática, conferencia, decíamos como broma que Yucatán no es Mérida, ¿no? Porque Mérida genera esta sensación de ser un lugar muy panista, pero Yucatán es mucho más amplio que eso. Y si dividimos cómo se repartió la preferencia, vemos que la parte rural de Yucatán fue completamente morenista y ciertamente urbes como Mérida fueron las panistas, ¿no? Hay muchos temas. La Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, el caso de Tlalpan. De hecho, Francisco, así como Mérida, en la Ciudad de México también hubo una muy alta participación, ¿no? Que fue un contraste. Zonas con menos participación y zonas con números muy elevados, casi 70% de participación aquí en la Ciudad de México. Pero corresponde al histórico eso, Héctor. O sea, de hecho, estuvo un poquito abajo, fue de 69, pero el de hace 6 años fue de 70. Es decir, la Ciudad de México sí se mantuvo en sus niveles de participación históricos. Bueno, décimas abajo de lo que teníamos hace 6 años. Pero a nivel nacional no sucedió. Y si recuerdan, había una cantidad de análisis que sugerían que si esto se llegaba al 63, que digo, honestamente creo que no tenían mucho fundamento, esto iba a tener un resultado completamente distinto. Entonces, yo creo que aquí más bien la buena parte de la reflexión es quién salió a votar, las razones del voto. Yo creo que al final esta es una señal claramente de continuidad, de validación de esta administración, y habría que ir tal vez más en detalle de estos, digamos, de las distintas políticas públicas, cuáles fueron las que tuvieron mayor peso. Sabemos, por ejemplo, que los programas sociales era puede ser una base o le daba a Morena una base muy importante, y de las preguntas que quedan por resolver es por qué el tema de inseguridad no afectó tanto, por ejemplo, en la parte de temas, ¿no? Claro. Los segmentos también estaban muy claros, ¿no? Sabemos quién tenía los jóvenes, claro. Esperábamos lo que pasó con Álvarez Maínez. A mí la verdad es que creo que buena parte de la reflexión vendría sobre todo para la oposición. Literalmente, ¿qué les pasó? Sí, mucho, sin duda mucho que analizar, Francisco. Así es, gracias por compartirnos este análisis, esta información, y bueno, que nos sirva también de experiencia para la próxima. Gracias. Gracias a ti, Ceci, Héctor, un gusto. Gracias.